Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos tema nuevo, comenzamos con literatura. Sé que teníamos planificado no comenzar con esto hasta que terminara el primer trimestre, pero creo que es una buena ocasión para descansar un poco de cuestiones gramaticales antes de seguir con ellas. Vamos a ver un poco de el contexto, o sea, el momento, la época, qué pasaba cuando Sófocles, el autor, decidió escribir Edipo Rey. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la razón de ser de esta obra de teatro. ¿Quién era Sófocles, su autor? Era un administrador del tesoro, estratega de guerra muy inteligente y escribió tragedias que tenían dos razones. Una, que eran un testimonio del momento histórico que estaba viviendo. Él quería mostrar un poco qué es lo que estaba pasando en Grecia en el siglo V a.C., conocido como el siglo de Pericles, y eso se ve en Edipo, en la primera parte, cuando se habla de la peste. Hay partes de Edipo que están muy relacionadas con lo que de verdad pasó en esa época, y lo primero que pasa en la obra de teatro es que el pueblo le reclama a Edipo que hay una peste que está matando a toda la gente, al ganado, hasta lo que cultivaban, y le piden a él que vea qué pasa, por qué los dioses están enojados que lanzan este castigo. Esa peste existió de verdad en ese tiempo y Sófocles la usó entonces para dar inicio a su obra de teatro. Y la otra razón por la que son importantes sus tragedias es que muestran la condición humana universal, es decir, muestra una serie de personas comunes y corrientes, no hay dioses, acá a diferencia de otras obras donde aparecían dioses o semidioses, y muestra un poco los errores comunes del ser humano. ¿Qué pasa cuando nuestras acciones, aunque sean involuntarias, son terribles? ¿Tenemos que sufrir un castigo? Bueno, un poco eso es lo que muestra Sófocles en su obra. Vivió en la mejor época de la Grecia clásica, en el siglo V a.C., vivió muchísimos años, 90, cerca de 89-90 años, algo que era un prodigio para la época porque solo vivían hasta los 35-40 como mucho. Y vivió en un momento que se llamó la Primera Ilustración. Fue el auge de la cultura griega. Ahí era el mejor momento en el que estaba desarrollada la democracia, la cultura, todo lo que sea literatura, el desarrollo y el progreso del hombre. Pero tanto progreso trajo un problema, que las personas comenzaron a criticar un poco a la religión. ¿Qué es lo que decían? Que todo lo que les pasaba no tenía nada que ver con los dioses. Los griegos estaban muy acostumbrados a que si tenían que tomar una decisión, sea la que sea, política o económica, iban a consultar a los dioses. Ahora, lo que comienza a pasar en esta época es que la gente comienza a rebelarse contra la tradición religiosa, no se vuelven ateos ni nada por el estilo, pero sí comienzan a decir, allá los dioses, nosotros hacemos lo que nos parece. Para eso nos dieron razón, inteligencia, los dioses hagan lo que quieran, nosotros no le consultamos nada porque ellos no tienen nada que ver con nuestras decisiones. Ellos decían que los dioses no tenían que intervenir, no había que preguntarle, no nada. Que todos se lo tenían que determinar por medio de la razón. Y Sófocles, que ya era muy tradicionalista, estaba muy en contra de esta pérdida del valor religioso. Entonces creó esta obra de teatro de Edipo Rey, en donde Edipo va a representar a una persona que no tienen gran estima a los dioses. Cree en ellos, por supuesto, no se podía no creer, pero considera que no hay que consultarle nada y si los dioses dicen una cosa, a él no le importa y si puede contradecirlos mejor. Si los dioses me dijeron que iba a pasar tal cosa, yo no le creo. Yo voy a escapar a lo que me dicen los dioses. Por supuesto que Sófocles utiliza la figura de Edipo para darle una gran lección a todos los que pensaban igual, ya que el final de Edipo, pensemos que esto es una tragedia, el final de Edipo no es para nada feliz. Y así todos aprenden de paso
la lección. En esta obra es importante lo que se considera como mito. El mito es el núcleo básico de lo que se va a contar, que tiene un significado más allá de la obra, y eso tiene un significado universal lo que pasa, que justamente yo les puse en la tarea. El significado es: ¿existe el destino y se puede escapar de él? ¿Sí o no? ¿Se puede escapar uno del destino? Y eso es considerado como algo que aparece en muchos otros relatos. Tanto es así, tan actual es esta idea y este interrogante, que fíjense que 2500 años después seguimos leyendo a Edipo Rey. Y hay varias versiones de este mismo mito. Sobre Edipo Rey escribió Homero, Heródoto, Esquilo, Electra. Existen todas esas versiones, y nosotros vamos a centrarnos en la de Sófocles. ¿Cuál es una de las partes importantes de todo este mito de Edipo que vamos a ver? Que tiene un tema que es recurrente, dos temas que son recurrentes para los griegos. Uno es un príncipe exiliado, echado, que no le permite acceder al trono al que él tiene legítimo derecho, y que tiene que pasar por una serie de pruebas, que en este caso él tiene que enfrentarse a la esfinge que dice acertijos para que realmente sea coronado. Esa historia de que hay un príncipe que fue echado, tirado por ahí, que lo agarraron otros, que de grande se dio cuenta de que era el rey de otro lugar, y pasó una prueba y salió con triunfo de eso y le volvieron rey, eso aparece en un montón de obras griegas. Es como el tema común, como todas las versiones de las novelas de Thalía, donde ella comenzaba siendo pobre y terminaba casada con el rico y siendo millonaria. Bueno, más o menos lo mismo que hizo Thalía hacían los griegos. Tomaban un tema y todos escribían sobre lo mismo, pero en diferentes versiones. Y otro tema común es la sustitución de una generación por otra. Nosotros, si miran las imágenes, y será que pueden reconocer de qué se trata, acuérdense que los griegos consideraban dentro de su mitología que cuando la Tierra se creó, Gea se creó con el cielo, Urano, que estaba todo el tiempo copulando con ella, y ella quedaba embarazada, no podía dar a luz a los hijos porque Urano estaba todo el tiempo copulando por ella, no se separaba. Entonces Gea fabricó un hacha dentro de sí misma y se los dio a su hijo más chico, que era Cronos, para que se anime a cortarle el miembro a su padre. Cronos se animó, le cortó el pene a Urano, y ahí se separó cielo y tierra, y los hijos pudieron salir. Cronos, que mucho tiempo después se casó y tuvo sus propios hijos también, se casó con una hermana, tenía miedo de que le pasara exactamente lo mismo, de que viniera uno de sus hijos y también lo destronara de la misma manera en que él había hecho con su padre Urano. Entonces, cuando tenía un hijo, se lo comía hasta que el séptimo, la esposa se avivó y dijo: no, al séptimo no te lo comes, y le entregó una piedra envuelta en un pañal, que Cronos se lo comió, y llevó al bebé, lo escondió en una cueva hasta que creció y logró vencer al padre. El hijo era Zeus, también era el hijo más chico, y logró vencer al padre. Gracias a eso le abre la panza y saca a todos los otros hermanos que estaban adentro. Esto pasa también en Edipo. Hay un problema de una sucesión violenta. El papá de Edipo, Layo, le dicen, el oráculo que te predice el futuro, le dice: vas a tener un hijo que te va a matar y se va a casar con tu esposa. Y Layo, también consternado por esa revelación, decide que el hijo tiene que morir. Bueno, ya van a ver en el otro video, le entrega a un servidor, a un pastor que pasaba por ahí, le dice: andá y tiralo por el bosque y que se muera comido por los lobos. Lo tiran, pero justo pasaba otra persona, o hay diferentes versiones, que lo adoptaron y lo llevaron al rey de otro lugar, que finalmente lo adopta como su propio hijo, aunque comete el pequeño error de no decirle nunca que era adoptado.
y eso es lo que provoca después un montón de otras sucesiones de momentos trágicos. La obra fue escrita en el 429 a.C. y Edipo es el paradigma, es decir, es el ejemplo del héroe trágico tradicional. Ustedes tienen un texto donde les explica qué características tiene el héroe trágico frente al héroe mítico. Un héroe mítico eran aquellos dioses o hijos de dioses como Zeus, como Aquiles, por ejemplo, mientras que el héroe trágico es un humano que tiene todos los defectos y justamente eso es lo interesante de la obra, de poner siempre a una persona que va a encarnar todos los defectos posibles y a través del cual uno tiene que aprender la lección. Algo así como, mirá lo que le pasó a Edipo por pensar de esta manera y hacer tal cosa, mirá lo que te puede pasar a vos también. ¿Cuáles son algunos de los errores que representa Edipo? Que él es una persona que en su deseo de conocer de qué es lo que le depara, revela la fragilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que te dice la obra es que todos estamos deambulando, caminando en la oscuridad sin saber realmente quiénes somos y qué todavía nos falta sufrir. El problema de Edipo es justamente la identidad. Él no sabía quién era y eso nos dice que todos tenemos un poco de Edipo, porque todavía nos falta mucho por conocer quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser y qué todavía nos falta vivir y si eso nos va a cambiar o no. Y otra idea que fíjense que se mantiene hasta el día de hoy es que todos vivimos en un mundo de apariencias, porque Edipo vivía en un mundo pensando que era el rey, que estaba casado con una mujer que lo amaba y resulta que era un asesino, que estaba viviendo en incesto, que era un ser odiado por todos. Y esas apariencias son las que nos dan la felicidad. Una vez que perdés tu mundo de apariencia, perdés la felicidad. Y fíjense que es una noción extremadamente actual porque aún hoy vivimos en este mundo de apariencias y mientras más fotos pongamos en Facebook o Instagram de lo felices que somos en nuestras vidas, más contentos nos ponemos, aunque en realidad no seamos tan felices. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué nos da alegría? Que todo el resto sí piense que somos felices. En la obra los nombres tienen una importancia. Labdaco, que es el abuelo de Edipo, su nombre significa cojera. Layo, que es el papá de Edipo, tiene un nombre que significa zurdo, torcido, y mientras que Edipo tiene ese nombre que significa el de pie hinchado, que van a ver en el video por qué le ponen ese nombre. Pero el pie hinchado hace referencia, según muchos analistas, al desvío sexual. ¿Cuál? El incesto, por supuesto. Incesto del cual él no tenía idea, no es que él sabía que era su mamá y se casó a propósito, él no tenía idea. ¿Qué es lo que vamos a leer nosotros en Edipo Rey? Vamos a leer el momento, exactamente la obra se trata del momento en que Edipo comienza a investigar quién es él y se da cuenta de qué es lo que hizo y con quién se casó y qué es lo que pasa a raíz de eso. Y aparece un solo Dios, no aparece más bien, sino que es nombrado todo el tiempo un solo Dios de entre todos los que están en la mitología griega, solo Apolo va a aparecer mencionado como importante en la obra. ¿Por qué? Porque todas las características de lo que Apolo gobernaba, las esferas del mundo de las personas de las que él se encargaba, así como Afrodita se encargaba de la parte del amor y Zeus de la parte de la justicia y Atenea de la parte de la sabiduría, lo que los griegos le decían, creían que gobernaba Apolo es todo lo que sucede en la obra. ¿Cuáles son esas esferas que él dominaba o que las personas consideraban, creían que era Apolo el que manejaba? Era la idea de la mancha, de tener un error y la purificación, es decir, de escarmentar ese error, de revertirlo, el conocimiento versus los oráculos y la luz y la oscuridad versus la oscuridad. Esas son las partes que él manejaba y por eso es el único Dios que aparece mencionado a través de la figura de Tiresias, que es un sacerdote del dios Apolo.
Y finalmente, ¿cuáles son los temas importantes que van a aparecer? La autognosis. ¿Qué significa eso? El conocimiento de sí mismo. Toda la obra va a tratar de Edipo investigando quién es y averiguando finalmente quién realmente es, pero no solamente quiénes eran sus padres, sino qué cosa realmente viene a ser él en la vida. El conocimiento de la naturaleza humana, muy frágil y violenta, y la tragedia de la apariencia y la verdad. Acuérdense de que en la apariencia está la felicidad. Aparecen como muy importantes los oráculos. Los oráculos eran unos lugares especiales en Grecia que quedan sus ruinas, en donde uno iba y hablaba por un agujerito y hacía una pregunta. Y el oráculo, en realidad era una persona que estaba detrás, te respondía, supuestamente los dioses le hablaban directamente a ese sacerdote y te respondía. El oráculo que va a aparecer es el de Delfos y es el que le dice todas las profecías a Edipo. Y lo importante es que si decimos que Sófocles estaba a favor de la tradición religiosa y dice que los que no están a favor, como Edipo, les va a ir mal, lo que pasa acá es que el oráculo le dice a Edipo, te vas a casar con tu mamá y vas a matar a tu papá. ¿Y qué es lo que Edipo cree en su soberbia? Que él puede hacer lo que se le canta, básicamente. Que él puede escapar a lo que le dijo el oráculo, porque él es más que el oráculo, él tiene el poder de la razón. Entonces Edipo es un soberbio que para Sófocles, ¿no? Que cree que puedes sobrepasar o ser más inteligente que los dioses. Y le va a pasar lo que le pasa. Acuérdense que es una tragedia, y es una tragedia para enseñarte algo. Y justamente todo este debate entre qué se puede y qué no se puede hacer, se va a dar entre dos personajes. Edipo, obviamente, en contra versus Tiresias. Tiresias, este sacerdote ciego que ven acá abajo, es ciego, y es el sacerdote que yo les decía de Apolo. Es la voz de la razón y es el que va a salir triunfando, por supuesto, porque Sófocles estaba a favor de que se consulte a los dioses, mientras que Edipo es el personaje que representa a las personas que creían que no había que hacerle caso a los dioses. Edipo va a representar el poder político laico y Tiresias va a representar a la tradición religiosa, es decir, va a decir no, consultemos a los dioses. Edipo va a decir no, hago lo que quiero. Edipo es el que resuelve solo el enigma a través de la razón, de la inteligencia, mientras que Tiresias es una persona que seguía todo a través de lo que el dios transmite a Apolo a través de él. Edipo representa la suerte, mientras que Tiresias representa la verdad del oráculo. Obviamente termina ganando Tiresias en esta riña. Y justamente el debate que se abre es la naturaleza de la acción humana. ¿Qué pasa con las acciones voluntarias y las acciones, sobre todo, que son involuntarias, como las que lleva Edipo, pero que generan la peor de las tragedias? ¿Mereces ser castigado por hacer algo que no sabías que estabas haciendo? Ese es el debate que se arma al final. Bueno, espero que esto les haya servido para introducirse un poco en lo que va a ser próximamente la lectura de Edipo Rey. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.